noches, bienvenidos a El Pentágono. Quiero darle la bienvenida a Mary Vaca. ¿Cómo estás, Mary? ¿Qué tal, Otra vez volvimos. Sí, qué lindo. Francesco Zarati. Estamos de vuelta. Gonzalo Mendieta está Don con Mario. nosotros. Y está con nosotros una nueva voz, una nueva figura aquí, Marcelo Arequipa. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, ¿Todo Mario. bien? Gracias por la invitación. Bueno, ya conocen ustedes, Mary es periodista, Francesco es físico, nuclear, no, físico. Gonzalo es abogado, está bien. Marcelo es politólogo. Politólogo. ¿Sí? Sí. Trabaja en la vicepresidencia. Sí. ¿Interno o externo eres? De todo. Cama adentro, diría yo. Cama adentro. Sí. De milagro estás acá. Bueno, ya he presentado a todos, quiero hacer un par de agradecimientos. Agradecer a los ejecutivos de la empresa que nos cobijó hasta hace algunos días. Se trata de Luis Mercado, por ejemplo. Darle un abrazo muy grande. Gracias por habernos mantenido durante varios años en cadena. A Mauro Bertero, que fue un nexo muy importante. Claro, cuando dejamos no fue, por ejemplo, la gente en miles de personas como a los Simpson a pedir que retornemos, ¿no es cierto? Es otra clase, otra televisión es esta. Y hoy quiero agradecer a esta nuestra nueva casa y decirle que esto no se hubiera realizado si no existiría la voluntad política de Waldo Albarracín, por ejemplo, el rector de la UNSA, quien dijo, bien muchachos, vamos a hacer televisión, primero vamos a hacer televisión, luego vamos a ver si podemos meter a la universidad dentro, etcétera. Lo está haciendo bien, he visto programas muy interesantes, Jimena Galarza, por ejemplo, con quien debía haber hecho yo el programa, pero situaciones que se me presentaron en un momento dado, pero Jimena lo está haciendo bien, hay un deportivo, hay buenos noticieros. Creo que están entendiendo la idea de hacer primero televisión y luego meterle todo lo que la universidad debe hacerse. Agradecer también a Wilmer Rada, director de comunicación de la universidad. También ha hecho todo lo posible para llevar adelante este programa y obviamente al director ejecutivo del canal universitario, Leonardo Mollinedo, gracias. Bueno, y en esa circunstancia, esperar que todos los domingos podamos estar en su casa de 8 a 9 de la noche. Con un añadido, virtud de Marcelo, vamos a estar, apenas termine este programa, en YouTube, sí, que significa en todo el mundo. Exactamente. Y no sabes la cantidad de gente que nos va a ver ahí. Sí. Bueno, ¿cómo es el asunto? ¿Dónde tiene que entrar? Sí, unos amigos de una movida juvenil que se llama Asuntos del Sur van a subir todo el programa íntegro una vez que se termine. Me dijeron exactamente 1 hora con 20 minutos que se termine el programa. Ya va a estar en el canal de YouTube de Asuntos del Sur. En Asuntos del Sur. Sí. Asuntos del Sur. Sí. Muy bien, voy a retweetar. Hay mucha gente del exterior que dice, ya pues en internet no se los puede ver, etcétera. Pero esto es una buena idea. Sí. Una muy buena idea. Así que vamos a estar allá y obviamente en todo el país. La gente que quiera. Tenemos algunos seguidores que nos han estado reclamando esta presencia allá, pero bueno, está todo dicho. Yo me quedo callado a partir de este instante. Se vienen los temas serios y uno de los temas serios es que el 29 de marzo tenemos elecciones municipales y elecciones departamentales. ¿Es legal dar algunos datos sobre encuestas? ¿Es legal? Abogado. Tengo otra especialidad, pero en semanas previas a las Tribunal Electoral. En semanas previas a las elecciones, no, pero el Tribunal Electoral no anda últimamente muy preocupado de los principios en la ley, así que creo que podemos... Yo quería contestar, depende de quién la da. ¿Hay una encuesta en La Paz? ¿Ya hay unas encuestas en La Paz? No he conocido ninguna. Oficialmente no. No hay los ninguna. partidos No hay deben estar haciendo alguna cosa interna, pero se nota, ¿no? Pero no hay nada oficial. Ni Pero siquiera de un todas rumor. maneras ya se ha ido calentando un poquito el ambiente, ¿no? Sobre todo con la presencia de los candidatos oficialistas en algunas obras que está inaugurando el presidente Evo Morales, y ese tema obviamente ha dado que hablar
a la oposición, a los medios de comunicación. Yo creo que con estas elecciones municipales se ratifican algunas cosas que se venían dando con las elecciones nacionales. Por ejemplo, se ratifica que el Tribunal Supremo Electoral sobrepone el interés, no sé si personal, tal vez político, a el tema de la ley, ¿no? Inhabilitando a aquellos que son opositores y haciendo a la vista gorda algunos temas que tienen que ver con los oficialistas. También se ratifica que los candidatos oficialistas están haciendo campaña con las obras públicas, con las obras de todos los bolivianos, ¿no? Pero a diferencia de las anteriores elecciones, yo diría que las elecciones municipales y departamentales son mucho más cercanas a la gente, y eso te permite votar no tanto por la ideología, no tanto por un líder, por un caudillo, sino te permite votar por tu candidato, por aquel que tú crees que va a mejorar tu calle, que va a mejorar tu carretera, la piscina, cualquier cosa que pueda hacer algo para mejorar tu ciudad, que pueda convertir tu ciudad en una ciudad mucho más amigable para vivir. Yo creo que esa es la gran diferencia, y por ese lado me gustan más las elecciones municipales, aunque tienen menos adrenalina política que las nacionales. Es decir, que la gente va a votar más por su candidato que eventualmente por Evo Morales. Yo creo que sí, mira, porque siempre ocurre eso en los procesos que tienen que ver con elecciones, sobre todo municipales. En lo departamental puede que exista mayor afinidad con el presidente Evo Morales o con el líder nacional, digamos, de la fuerza política. Pero en el caso de los municipios, yo creo que la gente vota más pensando en la obra cercana que está esperando, en la propuesta municipal para mejorar su vida diaria. Creo que no se puede soslayar la intervención del Tribunal Electoral en las elecciones. Uno supone que en el principio está asegurar que los candidatos candidaten en igualdad de condiciones, y eso en general o no se ve o se ve de un modo muy desnivelado. Con esta definición de propaganda electoral, que solo significa solicitar el voto, yo creo que prácticamente está asegurada la presencia de los candidatos oficialistas en todas las obras que se presenten, en tanto no hay una propaganda que diga vote por mí. Estamos con lo que algunos llamaban autoritarismo competitivo, o sea, hay una fuerza dominante que compite en elecciones y es testeada por el público y por el electorado, pero en condiciones de gran ventaja frente a otros. Y creo que ese panorama no va a cambiar mucho este mes. Me van a gambetear, ¿no? La pregunta de las encuestas. A la gente le interesa saber cómo están las encuestas. Ahora vamos a filosofar sobre la elección. Sí, a ver, a mí me gustaría, en torno al tema de seguir filosofando sobre la elección, esta mañana leía un artículo de Carlos Alarcón sobre el tema judicial, que creo yo que en algún punto se puede transpolar al tema electoral, precisamente al tema del órgano electoral. Y él decía que estamos tenemos unos funcionarios que el único incentivo que tienen para mantenerse en su puesto de trabajo o para subir o para ascender en la escala laboral sería el de tratar de quedar bien con el oficialismo de turno. Es decir, no habría aquí una especie de esfuerzo sobre fortalecer más institucionalmente el órgano en el que uno trabaja, sino más bien en tanto y en cuanto uno queda bien con el jefe de turno, si quieren, que está más arriba, que aparentemente, pero en los términos concretos, no debería estar arriba, uno tiene más posibilidades y mayor probabilidad de quedarse ahí en el trabajo. Entonces, creo yo que esto no obedece solamente al hecho de que desde la Plaza Murillo se llame hasta la Plaza Baroa y les digan, muchachos, tienen que hacer esto, sino obedece más bien otro tipo de actitudes, como decía bien, intentando traspolar el artículo de Carlos Alarcón, sino de intentar adelantarse más bien a lo que uno piensa que el jefe le va a decir, ¿no? El sistema de estímulos, digamos, te impulsa a sonreír. ¿no? Claro, directamente. Eso es lo que se llama más papistas que el Papa. Sí, de esta forma, ¿no? Pero a mí me parecía que, por ejemplo, poniendo el caso del artículo de Carlos Alarcón, que la solución, haciendo énfasis en la parte institucional, tenemos que tener un tribunal de notables y después no jerarquías en el Poder Judicial, pero el mismo nombre de tribunal de notables aludía a algo que ha sido una experiencia boliviana, que es, depende quién pongas ahí. Sí. Y si pones gente que se juega una vida, una carrera, un esfuerzo, una imagen pública o el papel
Yo recuerdo a Antonio Costas, nadie lo conocía, y cuando fue elegido presidente de la Corte, él nos enseñó lo que era realmente cumplir con la expectativa del electorado. Pero yo no sé si el énfasis es tanto institucional como en soluciones que ya hemos probado, la gente. En algo estamos de acuerdo, que más que campaña electoral, ¿no? Estamos frente a un protagonismo hasta ahora del Tribunal Electoral, ya sea nacional que departamental. Hasta ahora la gran discusión alrededor de estas elecciones ha sido las inhabilitaciones, ¿no? Y los reclamos de algunos partidos de que se infringen reglas. No es cierto que uno puede ir a una obra porque no hay regla. Hay una regla. No estoy ironizando. Se puede. Pero cuando uno ve la explicación del Tribunal Departamental de La Paz frente a un reclamo que dice que la señora Quispe, ¿verdad?, que es candidata de Huanca, que es candidata del MAS, no aparece claramente en una foto porque solo hay una mujer de pollera, a mí me parece hasta discriminatorio eso. El viceministro de Cultura por la lucha contra el racismo se ha callado en 7 idiomas, cuando debería decir, entonces estaba al lado no de Evo Morales, sino de un señor de pantalón y saco ancestral, no sé qué sería. Entonces, realmente el tribunal está dando una mala imagen. La excusa que ellos están poniendo y que realmente no convence a nadie, es que están ateniéndose a la Constitución. Yo deduzco de las razones que dan que la Constitución está mal hecha. No hay reglas claras y por tanto, como decían ustedes muy bien, tratan, ¿no?, de sumarse a la corriente que es más agradable. Le hago simplemente un ejemplo que no es mío, sino es de Carlos Berti, no se le ha prestado bastante atención. Hay un artículo, el 156, que autoriza, que da la facultad a los diputados de ser reelegidos. Pero hay un artículo 149 que da como requisito que estén permanentemente como domicilio en su departamento. Ahora, ¿cómo puede uno ser reelegido si no tiene el domicilio en su departamento? Por un lado le da un derecho de ser reelecto una sola vez de manera continua, pero de manera continua no puede ser reelecto si evidentemente tiene su residencia en La Paz. Esta Constitución está mal. Por eso es, en cierto sentido, a mí no me convence que reclame una persona como Rebeca Delgado. Rebeca Delgado fue protagonista en esta Constitución. Y ella debía haberse dado cuenta entre los redactores de estas contradicciones. ¿Qué hace el Tribunal Constitucional? Lee solo la parte que le interesa al poder. Y queda bien, nosotros cumplimos la Constitución. Pero yo citaré a una voz que nadie podría decir es opositora, Javier Albón, que en un artículo de hace pocas semanas decía que incluso interpretando la norma que ha servido para inhabilitar no solo a Rebeca Delgado, sino a un ex senador potosino por el MAS, que iba como disidente, Maldonado, para alcalde en Potosí. Él decía, si analizamos esa norma por su finalidad, no por la letra, sino por la finalidad, ¿qué es lo que busca resguardar esa norma? Que haya contacto entre el elegido y su electorado. Y ese contacto se mantiene con los viajes y con el trabajo que realiza a favor de ese electorado. Por lo tanto, incluso desde la perspectiva de solo analizar aisladamente esa norma, yo no veo que hubiera necesidad de ser tan juiciosos en la letra. Ahora, hay una cosa que a mí me preocupa y me llama mucho la atención. O sea, a ver, hay un primer momento en el que se está debatiendo, si se quiere, las reglas del juego. Se está debatiendo el tema del papel del órgano electoral, ¿verdad? Y lo que me preocupa es que de aquí, de cara ya, como han empezado a arrancar ya la presentación de programas políticos de todas las fuerzas, de todas las organizaciones políticas, se sigan debatiendo ese tipo de cosas y no se debatan los programas y las propuestas que dan los candidatos, ¿verdad?, para las gobernaciones y para las alcaldías. Pero eso es lo que menos se debate en una campaña electoral. Realmente nunca se habla de programas. No es de formación profesional eso. Claro, pedir que se discute. Los programas realmente... Y a veces ni siquiera se debaten. Exactamente. Sí. Pero a mí lo que me preocupa, o sea, como ciudadano, es que la oposición y el oficialismo, más la oposición que el oficialismo, obviamente, en este momento, se entronque y se meta solamente al debate de chocarse contra el órgano electoral y no decir qué quiere hacer, qué propuestas, porque yo encuentro realmente en la oposición, en algunos casos, propuestas interesantes,
Sobre todo hay una coincidencia, ¿verdad?, que ha salido en las últimas semanas en la prensa de el tema de la infraestructura de salud, en el caso de La Paz, y el tema del transporte, que son temas trascendentales y son muy importantes, creo yo. Que esas cosas deberían empezar a alimentarse y a debatirse también, ¿no? Ahora, para ser justos, yo refrasearía, poniendo en mis términos lo que dices. Yo diría que se quejen del árbitro me parece legítimo. Sí. Que solo se quejen del árbitro me parece un suicidio. Exactamente. Bueno, en todo caso, aquel tema que tú trajiste de los premios y castigos, lo he visto, será evidente que se ha premiado a una denunciante elevándole el sueldo a... Sí, lo han admitido. Lo han ¿Sí? admitido, sí, hay una declaración ayer. Y lo han justificado. Ahora bien, eso es cuanto menos, pero cuanto menos, digno de una investigación. ¿Se está actuando así en todos los casos? Es decir, uno se pone a pensar qué es lo que está pasando. Si hacen una cosa así, ¿por qué no hacerlo más? ¿Quién es el oficialismo en este caso en la ciudad de La Paz? Lo que pasa es que es Omar Rocha, pero Omar Rocha, ¿a quién representa? En broma escuché decir por ahí que tal vez el MAS y el candidato del MAS están muy preocupados por tenerlo a Omar Rocha como alcalde de La Paz, porque en realidad lo que está haciendo es ratificar de que está haciendo una mala gestión y que eso podría pasar con una candidatura del MAS. Yo creo que ese es un serio problema para el oficialismo nacional, tenerlo a Omar Rocha ahí de semi-aliado. Creo que no le hace un buen favor. No me ayudes, compadre. Claro, Estaban diciendo, exacto. ¿no? Justa, ¿no, compadre? Justamente, compadre. Eso es. Yo discrepo un poco. Yo veo que ¿Puedes- está actuando muy inteligentemente el MAS y lo voy a explicar Puedes después de la pausa. discrepar Dentro de un momento. dentro de unos segundos. Luego los mensajes, vamos a continuar hablando de elecciones. Bien, gracias por seguir con nosotros. Estamos en el Pentágono. Mis colegas acá del Pentágono no se han animado a decir. Hay encuestas extraoficiales que hablan de una ventaja del 10% de un candidato aquí en la ciudad de La Paz sobre otro. ¿Quién es el que está ganando? Todavía no lo voy a decir. Así que, Francesco, dale, querías hablar. Bueno, lo que decía Mary es algo con el cual no puedo estar de acuerdo. Según Mary, el alcalde transitorio, Rocha, sería un boomerang para el MAS, porque el MAS lo ha puesto y toda su metida de pata, su mala gestión, etcétera, todos los desaciertos que ha tenido hasta ahora repercutirían contra el MAS. Yo tengo otra lectura. Yo veo que, si bien no hay campaña electoral, hay un actor de la campaña electoral que es el alcalde transitorio Rocha, el cual se encarga de ser el espadachín del MAS, ¿no? Yendo a buscar problemas, hace denuncias, después no hay seguimiento, y esto lo vemos, a esta señora la han promovido, le han aumentado el sueldo, pero denuncian y no se ha comprobado nunca, porque los documentos no han salido de la alcaldía, han ido de una oficina a otra oficina. Mientras, y ahí está el juego a mi criterio, el MASO tiene dos ventajas. Una, poner militantes suyos en la alcaldía, que si ganan, se mantienen allá. Si no ganan, siempre pueden gritar a masacre blanca y cosas del estilo. Y segundo, dar una imagen a través del candidato del compadre o falso compadre Mendoza, que él es diferente de Rocha. Él no tiene nada que ver, él respeta su cargo, lo que hace, pero eso no tiene nada que ver. Él es el buenito, el que quiere hacer lo mismo que la continuidad que hablábamos antes. Por eso no va a haber grande discusión, no puede haber confrontación también, porque en una elección municipal los problemas son claros y todos quieren dar soluciones similares. Entonces hay una imagen de buenismo, ¿no?, de parte del candidato del MAS, mientras el trabajo sucio se lo hace el alcalde transitorio. En ese sentido es funcional, no es que es una variable enloquecida dentro del proyecto del MAS, es bien funcional a lo que se quiere. No hay que olvidarse que el MAS tiene un núcleo duro dentro de La Paz. Yo no quiero dar números, si es 25, 30%, y sobre esto todo lo que puedo tener desprestigiando al otro candidato, no directamente diciendo, no, yo hablo bien del otro, sino a través de la persona que tiene encargada para eso, evidentemente le trae alguna agua a su molino.
incluso si ese es el plan. Porque uno podría decir, si nos abstenemos de la champaguerra local, que parte de los principios de la competencia en política tienen que ver con eso, el estímulo de que no venza el contrario me hace rebuscar en su administración y examinar si ha hecho bien su gestión pública. Y creo que eso fortalece el interés público de alguna manera por vía de la contradicción de intereses políticos. Pero claro, las maneras y los modos son tan importantes como el fondo. Y yo creo que los primeros gestos de Rocha fueron, ahí coincido con Mary, un boomerang. O sea, primero el conflicto con los empleados, que él escaló y que tuvo que finalmente pactar. Yo creo que ahí él hizo incluso un flaco favor para la misión a la que está destinado. Entonces, con un poquito menos de entusiasmo y algo más de estrategia, probablemente podía cumplir la tarea, pero no tener las desventajas que para esa tarea se ha mostrado. Yo les digo honestamente, me niego a darle más minutos a Rocha. No se lo A mí me hace paso. recuerdo, perdón, lo que acaba de decir Francesco, a ese candidato inhabilitado que decía, existe aquí el bueno, el malo y el feo, y parece ser que ahí hay otra vez ese recondicionamiento, ¿verdad? Ya se fue el inhabilitado, pero está pues el alcalde de La Paz, está el candidato por el MAS y está el otro candidato, ¿verdad? El exalcalde. Entonces ahí habría que hacer una analogía para ver quién es quién, ¿no? Demasiados feos, tengo la más feos, qué bueno. impresión. Hablando de feos, en la elección nacional, a estas alturas estábamos analizando no quién ganaba en la elección nacional, sino por cuánto ganaba. Si el MAS iba a ganar, iba a tener los 2/3 o no los iba a tener. Eso discutíamos. A estas alturas, en las principales ciudades, hablamos de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, sin ningunear a nadie, para hablar de las grandes en términos numéricos y nada más. ¿Hay alguien que la tenga clara? ¿Alguien que diga, no, yo soy Evo Morales en este instante y lo único que estoy discutiendo es quién va? Si hablamos en La Paz, yo creo que no. Yo creo que hay un candidato potente, que es Revilla, pero creo que el MAS busca expandirse hacia las clases medias. De hecho, la actividad febril de unos candidatos a concejal, que por ejemplo ha logrado que algunas personas que estaban en la candidatura de Sol.bo vayan ahora con el MAS, muestra que la batalla no es Me sencilla. imagino que otro candidato potente es Iván Canelas en Cochabamba, ¿no? No sé. Sí, la Rebeca. Pero la Rebeca iba para Bueno, alcalde. pero es que hay que mirar el análisis frente a lo que tenemos, ¿no? No que frente Iván a lo que Canelas. pudo haber sido y no fue. Gobernador. Bueno, sí, Pero- lo que pasa es que Cochabamba es una plaza masista total Claro. y el presidente pudo haber nombrado ahí a Tribilín y ganaba Tribilín. No le digas eso a Iván. No he dicho eso, podía haber dicho, pongan a Tribilín, no es obviamente, no estoy diciendo eso. En Santa Cruz, en la nacional, creo que Percy, en la local, Percy tiene las de ganar o las tendrá difícil. Yo creo que más bien en lo municipal es donde van a haber mayores esfuerzos y la competencia va a ser más complicada. Pues están hablando de Iván Canelas, por ejemplo, en Cochabamba, de gobernador, ¿verdad? Sí. Y en La Paz la figura es más o menos igual desde mi perspectiva a favor de Felipe Huanca, por ejemplo. Y en Santa Cruz igual más o menos va por la misma línea. Pero en el nivel municipal es donde yo creo que se van a parapetar y la competencia va a ser un poco más complicada. Sí, tal Pues si vez- uno ve, por ejemplo, en La Paz, en la candidatura para gobernación, Félix Pazzi, que uno diría es el segundo candidato potente a la gobernación, es un modo de tratar de vincularse con el electorado del MAS. O sea, es tan fuerte la presencia departamental del MAS que de algún modo los gestos tienen que ser más inclinados a debatir ese Eso lo dijo electorado. Evo también, que la elección va a ser entre masista y ex-masista. Por lo menos en ese caso creo que... Pero hay algo que quisiera subrayar, con lo cual empezó también Mary, hoy te voy a dar la contra en todo. Ya me di cuenta Es que volvió. es que tú dices, la gente vota por lo que es local, por lo que es más mejor, digamos, para la vida municipal. Pero si fuera así, nos estamos contradiciendo. Es decir, la gestión del gobernador de La Paz y peor de la de Cochabamba, que no ha llegado a ejecutar el 40% del presupuesto, más o menos,
tendría que tener un voto castigo de parte de... Y tú dices, No, es que yo es hablaba una de plaza lo- fuerte, en La Paz tenemos Felipe No, yo Huanca. hablaba del tema municipal, don Francesco. Yo me refería más al tema Pero al municipal tema que al municipal igual, departamental. digamos, y la prueba de gestión lo de que estoy Revilla diciendo... y no la prueba- tiene ni siquiera el MAS. La prueba de lo que estoy diciendo Acepta. es que el MSM nunca pudo ser nada más que Alcaldía de La Paz. El MSM nunca pudo remontar, nunca pudo ser un partido nacional, nunca Ya. pudo disputar votos a nivel nacional. Estamos diciendo dos cosas En diferentes. Yo no. digo, si el voto va a premiar una buena gestión o va a votar por ideologías políticas. Yo creo Porque que es más si- cercano, más ciudadano, más... Si es más al así, en candidato. Cochabamba no debería ganar el MAS a nivel de gobernador, ni acá debería ganar el MAS. Es que esa es la percepción de usted, don Francesco. ¿Cuál será la percepción del elector? Por ahí el elector de Cochabamba cree que realmente el MAS le ha dado lo que debía darle a ese departamento. Bueno, Porque pero incluso hablamos si de no le da- indicadores, ¿no? No, pero digo, hay algunas evidencias. Creo que nadie discutiría que Felipe Huanca es una candidata poderosa y Iván Canelas también. Independientemente de si las gestiones, Ah, eso es independientemente, diferente. pero esa es una evidencia Son las casi- personas, pero es una claro. evidencia política, diría yo, ¿no? Es otra cosa. Santa Cruz, no me han contestado. ¿Percy la tiene clara? Yo creo que sí. A nivel ciudad. Es muy camba y su gestión es considerada buena. Entonces, es un personaje. Ahora, que esté, digamos, con todos sus sentidos para una nueva gestión de 5 años, por la edad que tiene, por algunas demostraciones que ha dado de, digamos, de cansancio, por la edad, Cansancio vamos de- así, ¿no? No, yo digo demostraciones delictivas, don Francesco. No hay que ser tan suave. Y Sí, de es- hecho... bueno, me- yo lo me da- considero más una enfermedad. No, ninguna enfermedad. El señor ha cometido algunos delitos y hay que decirlo claramente. Y realmente una tristeza por esa ciudad tan hermosa que es Santa Cruz, porque no se merece un alcalde de esa naturaleza, pese a que ellos votan por ese alcalde. He visto la campaña, está haciéndola desde un bus. Sí. El señor no se puede bajar de un bus para tener contacto con los ciudadanos y menos con los medios de comunicación. ¿Qué nos está diciendo eso? Que el señor está prácticamente enjaulado en una jaula de vidrio, porque si no sale y hace alguna pachotada. Pero mira lo bueno, eso. Evita pachocar. Qué duro. ¿No le han puesto nadie una fichita a Reine Quispe? Teresa. A Quispe en La Paz, a Felipe. Yo lo he visto esforzándose, pero no sé si eso sea suficiente. Ahora, la posibilidad de tener candidatos originarios en La Paz es una muestra de que La Paz tiene un voto muy fuerte en ese contexto, o simplemente se trata de contentar al electorado con un candidato de esa naturaleza. Yo creo que van dentro del tono simbólico que está manejándose nuestra política, ¿no? Dentro de, por lo menos de la última década, ¿no? Entonces, no creo que realmente exista una correspondencia en presentar candidatos originarios respecto a lo que quiera hacer como estrategia política una fuerza u otra, ¿no? Pero tiene que ver, yo creo, más bien con cargas simbólicas fuertes que están Un candidato que vaya con corbata no va. Ahora mismo no creo. De hecho, ya nadie quiere... Usar mi corbata. Depende de Pero dónde, además ¿no? tiene que ¿no? ver con las cuotas que el MAS tiene que distribuir en las candidaturas y en la distribución del poder. Las Bartolinas les tocaba. Eso es. Así de simple. Ujú. Con corbata o sin corbata. Es que Bueno, no hay Bartolinas. es con que corbata. nadie está usando. Yo lo he visto solamente al ex candidato de UN, a Carlos Cordero, usar corbata un rato de esos. Me imagino por obligaciones que tenía de la cátedra, no sé. Pero después nadie usa el chalequito amarillo o algo parecido. Es parte de la campaña, es decir, Pero es que incluso nadie quiere llamarse, por ejemplo, yo empiezo con ese ejemplo, que es muy fuerte y típicamente para mí. Nadie quiere identificarse como partido político, nadie quiere hacerse llamar partido político. Todos son organizaciones políticas, movimientos sociales, ciudadanos, agrupaciones cívicas, etcétera, etcétera, pero nadie quiere llamarse partido político. Yo creo que empieza por ahí en realidad la cosa. Arrastramos especie de trauma después del 2005 de aquel que intente llamarse partido político va a ser denostado. Ahora, es una forma prácticamente. también permanente, no solo en nuestra política, sino en general, de honrar el poder prevaleciente, ¿no? O sea, Sí.
cómo se sacan votos hoy, hay una técnica que es acercarse a los movimientos sociales y denostar a la clase política. Bueno, parece ser una fórmula que rinde, muchos atinan a usarla. ¿Cuál es la plaza más fuerte del MAS a nivel ciudades? El Alto, ¿no? En esta elección El pareciera Alto, eso ¿no? discutible. Es discutible. No sé. Tengo mis dudas. Soledad Ahí sí, Chapetón pues. está subiendo. Luego de los mensajes, por favor, si me siguen, luego de los mensajes vamos a hablar de lo que es el Alto, la ciudad del MAS por antonomasia. Luego los mensajes, por favor. Bueno, gracias por seguir con nosotros. Estamos en el Pentágono. Voy a terminar con Soledad Chapetón. Entiendo que Soledad está haciendo un muy buen papel en el Alto y voy a doblar la página de las elecciones porque, bueno, habíamos consensuado en hablar de los fiscales. Nos queda apenas 10 minutitos para hablar de los fiscales. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la fiscal? ¿Se fue? Bueno, ha habido dos problemas, son con dos fiscales. La Fiscal Quispe, ¿no? Fiscal Quispe, que ha sido destituido, tengo entendido, y por una serie de denuncias que van sumando cada día más, y la fiscal Santos por un asunto privado, ¿no? Ella también tiene muchas cosas para discutir, pero el problema fundamental ha sido que debía alquileres como 33 meses, y la señora, la dueña del departamento, bueno, se ha cansado y lo ha sacado a la prensa. Si bien era un asunto particular que ella debía resolver internamente, y ahí hubo una intervención del fiscal general, el fiscal Guerrero, que la intimó de resolver el problema en 48 horas. Y parece que lo ha resuelto porque ha dejado el departamento, noticia de hace pocas horas. Son cosas que no deberían ¿Ha dejado suceder. el departamento o ha dejado el cargo? No, el cargo no ha dejado, no lo va a dejar así nomás. Pero ha dejado, en principio no me parece una causa para dejar el cargo. Tener una deuda privada, tener un problema con el vecino, puede tener sus razones para no pagar. Pero la verdad dice muy mal, ¿no?, de personas que representa, que deberían dar un ejemplo de cumplimiento de la ley, de respeto Te de las recuerdo, normas. ministro de Industria, un puñete a un guardia Roberto Quispe. afuera. No había necesidad de mencionar ese No, nombre. esa ya violencia tanto. pública. Después un ministro Es un con un hecho par de histórico. tragos en el Congreso y el doctor Paz afuera. Es decir, No, yo Pero creo que el fiscal general percibió rápidamente que este no era un asunto que podía delimitarse tan fácilmente como privado, porque hay que recordar que los fiscales ejercen poder directo. Claro. O sea, no es lo mismo, no sé, el director de política monetaria que un fiscal que puede ejercer poder directo respecto de sus conciudadanos. O sea, ahí hay un riesgo adicional que me parece de un vértigo total para nuestra sociedad tener que admitir que así pueden comportarse fiscales. Para mantener la línea del programa quiero discrepar con Francesco y en realidad lo que quiero es agrandar un poco el tema. Puestas así las cosas, como usted las puso, Francesco, pareciera que son dos casos ahí aislados, que la fiscal Santos ha cometido un error, pero nada más. Yo creo que la cosa es mucho más complicada dentro del Ministerio Público, en el sentido que hace pocos días también en el Alto se ha suspendido a 2 fiscales y están siendo acusados por extorsión. En el caso de Santa Cruz, el fiscal Isabelino Gómez ha admitido su culpa de ser parte de la red de extorsión en contra de Jacob Streicher, por ejemplo. Entonces, yo no creo que sean realmente casos aislados y no creo que el caso de la fiscal Santos sea nada más un caso privado, un caso que se pueda perdonar. Yo no creo. Yo creo que, como dice Gonzalo, aquí se trata del ejercicio del poder, de la coacción, de la coerción sobre el ciudadano. Un fiscal está para defender al ciudadano. ¿Cómo puede defenderse ese ciudadano, esa ciudadana que le ha alquilado su departamento, si la denuncia ante los fiscales, que son los subordinados de Santos? No puede pues defenderse, porque los otros fiscales van a salir a favor de su jefa. Sí, solo para aclarar mi posición, a mí me hubiese gustado que el fiscal general Guerrero hubiese llamado la atención, por ejemplo, cuando actuó como fiscal del caso Tipnis,
cuando sacó de las investigaciones y del proceso al actual embajador en la ONU, Sacha Llorente. Eso fue realmente una posición muy política de parte de esta fiscal que no tuvo ningún reclamo de parte del que es defensor del Estado y del ciudadano. Ahora, por un asunto privado, bueno, si uno quiere tomar pretexto de este asunto privado para liquidar ese cargo, muy bien, bienvenido, todo sirve. Pero hay cosas más graves por las cuales los fiscales deberían ser. Pero lo de Quispe es muy grave porque son denuncias, ¿no?, de extorsiones, etc. Pero dejas digamos, para ver cuál es tu posición, dejas la impresión de que te parece inocuo lo que ha pasado. No, me parece menor a otras actuaciones como fiscal. Esa es una actuación como ciudadana, como, qué sé yo, familia que ha dejado de pagar una obligación que tenía. Está muy bien, está mal, además está peor porque tiene un cargo. Pero yo creo que la fiscal Santos tiene cosas más graves que pagar. Lo que pasa es que creo que hay dos líneas de cuestionamiento hacia los fiscales. Una política, que es la que usted acaba de señalar, pero también hay una línea moral que tiene que ver con el comportamiento no solamente ético, sino delictivo de los fiscales. Y me acabo de acordar de otro caso, un fiscal de la zona sur que se ha agarrado un auto solamente porque el dueño de ese auto ha cometido una pequeña infracción. Realmente estamos ya no ante fiscales, estamos ante delincuentes. ¿Cuál es el origen? Recordarnos, Gonzalo, que eres el abogado, el nuevo Código de Procedimiento Penal. En un momento dado, el Código de Procedimiento Penal hablaba de una acción de la policía. La policía decidía quién era, quién no era, no solo aportaba. El nuevo Código de Procedimiento, nuevo, te estoy hablando de hace varios años, le ha dado todas las facultades a la Fiscalía, ¿no es cierto? Yo no sé si se le puede atribuir a la formalidad de la nueva legislación que le dio funciones acusatorias. Pero antes el fiscal no tenía tanto poder. Antes los fiscales eran subordinados del Ministerio de Gobierno, que era peor, y que hacían labor de persecución política en muchos casos. Entonces, yo creo que instituciones enfermas que como siempre queremos curar con decálogos escritos en leyes, pero no nos ocupamos ni de la gente ni de las instituciones. No es sorprendente que funcione como funciona. Si me permiten a mí, voy a intentar hacer una lectura politológica de esto, pero además intentando ponerme un poco más del lado de Mary, en este caso. Porque mi lectura es la siguiente. Ahora mismo el sistema judicial, con esos casos de los fiscales en concreto, está en tensión y está en conflicto con un sistema que yo le denomino el sistema sociocultural. Que eso creo que es muy fuerte porque no tiene nada que ver aquí el sistema político como antes, en el caso de la elección de los jueces, porque nos incumbe a todos. Es decir, incumbe todo lo que decía Mary hace un momento del tema de la moral, el tema de la ética, etcétera, etcétera. Y voy a intentar explicarme con un ejemplo en concreto. A ver, primero con una cosa teórica y después con una cosa más práctica. Montesquieu decía que para que un sistema democrático funcione en el ejercicio de la administración de sus leyes de la justicia, tendría que construir virtud. Es decir, a diferencia de un sistema monárquico en el que el monarca es el que está por encima de las leyes, en una democracia la única forma de que no exista un caos y exista una corrupción elevada es construyendo virtud. ¿Y cómo yo entiendo que se construye virtud? Voy a poner un ejemplo de lo que ha pasado hace semanas atrás con el rector de anfitrión de este canal, ¿no? El rector Waldo Albarracín dicta una normativa, una instrucción más bien, para que los docentes de todas las facultades estén prohibidos de vender sus libros o fotocopias a cambio de puntos con los alumnos. Ese punto que, a ver, puede sonar aquí, y esto a cuento de qué viene, pero a mí me parece que esto es muy significativo y muy importante porque en las universidades es donde uno se forma profesionalmente, ¿verdad? No puede decir que si empiezas a prohibir ese tipo de actitudes, de intercambios que no están dentro, claro, que no están dentro de este espíritu más sano de construcción del profesionalismo, y si uno sale afuera con este tipo de prácticas así, bajo esta típica ley del mínimo esfuerzo y del máximo beneficio, entonces va a seguir repitiendo ese tipo de prácticas, ¿verdad? Pero si uno intenta contrarrestar, como lo que ha hecho ahora el rector, de decir, ahora ya no está prohibido vender los libros y ahora tienes que ejercer, digamos, otro tipo de labores más académicas que solamente las informales, yo creo que eso repercute mucho
en la forma de actuar después como profesional, ¿no? Y no haces lo que hace ahora el fiscal, esto de porque tengo este círculo de poder, ahora yo te quito tu cochecito, te quito tu casa, ¿no? Y etcétera, etcétera. No entiendo el ejemplo. Yo creo que un docente tiene todo el derecho de escribir libros y eventualmente de venderlo. Lo que Pero no no puede hacer es obligar obligar a a comprarlo o que vender esas eso. cosas. Para hacer otro ejemplo histórico, hubo un diputado, ustedes saben quién era, que no pagaba pensiones para sus hijos, ¿verdad? ¿Este era motivo para destituirlo de diputado? No, pero su imagen se vio afectada y tuvo que pagar. Porque, es decir, yo quisiera que el fiscal Guerrero la destituya a esa señora por causas inherentes a su trabajo. desempeño. Parecería un pretexto, nos libramos de esa Pero no la ha destituido. no la ha destituido y no la puede destituir por eso. ¿Cómo no puede destituir el rector a un docente que escribe libros, digamos, que lo pone como libro de texto de su materia? Pero sí, tal vez, tomando tu punto de vista moral, ella podría tener la decencia de renunciar por lo que ha mostrado, por la imagen de la fiscalía, cómo ha afectado a la fiscalía su actuación. Pero no me parece que esté relacionado directamente con el cargo. Hay otras cosas, repito, que están relacionadas con el cargo y deberían investigar, pero ahí está. Lo bueno, en todo caso, es que la gente empezaba a sacudirse la carga de fiscales que había. Había mucho miedo para la denuncia. Y de pronto hay denuncias. Conozco el caso de la urbanización Utama, que ha tenido este mismo problema. Gente que me ha llamado y me ha dicho, hay una fiscal que ha fallado así, etcétera, etcétera. La gente empieza a sacudirse del miedo, ¿eh? Discúlpame mi escepticismo respecto de la eficacia de la atención pública como remedio, porque no sabemos, conocemos de casos en que servidores públicos están comprometidos en actos fascinerosos y después la atención pública se va a otro lado y realmente no sabemos. Es una ventaja que la luz pública pueda mirar estos asuntos, pero creo que eso como remedio es muy escaso. Pero en el caso de la Fiscalía, los medios de comunicación han sido la única esperanza realmente de los ciudadanos. ¿A quién más recurrir? ¿A quién más? Cierto. Por eso es importante tener medios Es independientes. verdad, es verdad. Bien, Mary, Marcelo, Gonzalo, Francesco, primer programa. Buena nota les voy a poder por esta vez. Sobre todo a No hay ustedes encuestas, porque nos... no hay encuestas. No hay encuestas, no dije lo de la encuesta, quién estaba ganando 10 puntos. Lo voy a decir el próximo domingo, con seguridad. No saben cómo les agradezco este primer programa, la audiencia, este primer programa, la cantidad de tweets que tenemos indicando, queriendo participar. Todavía nos falta arrancar nuevamente esto. Se viene el mejor deportivo de la televisión en Bolivia, no se lo pierdan. Pero con nosotros hasta el próximo domingo.